Hola a todos, me llamo José Antonio López Medina, soy escritor, he publicado ya 3 libros, Leyendas Fantásticas de Aranjuez, Aranjuez en la Historia de España y El Madrid de los Austrias para jóvenes curiosos. Y me han pedido que os explique un poco los pasos o el proceso que yo llevo para poder escribir o poder crear mis obras. Entonces, bueno, vamos a ir poquito a poco y desgranándolo todo. Lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos una idea o se nos ocurre una historia es ir corriendo a un folio o a una libreta, yo siempre llevo la mía, y realizar un resumen con todo tipo de detalles teniendo muy claro lo que queremos contar. ¿Por qué? Porque muchas veces nos encontramos con alguien o vamos a comprar o nos ocurre algo o nos despistamos simplemente y esa historia se nos olvida. Entonces, para que no se quede en el limbo es importante tener todo apuntado. El segundo paso es la creación de los personajes. Estos pueden ser imaginarios o pueden ser reales. Si son imaginarios, hay que crear una biografía. Hay que conocerlo todo sobre ellos. Debemos saber cómo piensan, cómo actúan, cómo se comportan y cuál es su lenguaje. ¿Para qué? Para luego poder recrearlos y que parezcan de verdad. En cuanto a si son personajes reales, hay que leer biografías, hay que leer muchísimos libros que hablen de ellos, hay que ver documentales, hay que entrevistarse con expertos que nos puedan orientar. ¿Para qué? Para luego a la hora de revivirlos lo hagamos realmente como fueron y no meter la pata históricamente. Aquí os enseño un poco mi escritorio para que veáis de lo que os hablo. Como veis está lleno de libros siempre, de apuntes, de notas, para buscar documentación o crear personajes. El tercer paso es la creación de paisajes o lugares. También, igual que pasa con los personajes, podían ser imaginarios o pueden ser reales. Si son imaginarios, pues tendremos que pensar, dar forma a pues, bosques, montañas, caminos, ríos, casas, todos los lugares de manera minuciosa. Por ejemplo, una persona muy importante que hizo esto fue Tolkien, a todos nos suena, del Hobbit, del Señor de los Anillos. Él creó la Tierra Media, sabía dónde estaba todo, dónde había una cueva, dónde había un río, dónde había un camino, dónde vivían unos, dónde vivían otros, de una manera excepcional. En cuanto a lugares reales, hoy en día tenemos una gran ventaja. Si queremos conocer un sitio, podemos viajar a él, o podemos comprar libros, o tenemos internet. Usamos el Google Maps, usamos mapas, hacemos con cámara web, podemos visitar los sitios en tiempo real. Pero, por ejemplo, hubo escritores a lo largo de la historia que esto no pudieron hacerlo. Entonces, para coger lugares que existían de verdad, pues tuvieron que basarse en guías de viaje, en guías de turismo. Por ejemplo, Bram Stoker, el escritor de Drácula, nunca estuvo en Rumanía. Lo que pasa es que de pequeño estuvo enfermo durante muchísimo tiempo prostrado en una cama y su madre le regaló una guía de viaje de Rumanía. Él la leía, la releía mientras escuchaba las historias de su madre. Al final eso hizo que imaginara cómo realmente era Rumanía y pudiera escribir su libro, Drácula. Con el resumen detallado hecho, los personajes bien documentados para darles vida y hacerlos creíbles, y los lugares donde se van a desarrollar las escenas perfectamente visualizados, llega el momento de crear los capítulos, o lo que es lo mismo, estructurar nuestra historia para empezar a poder escribirla. Teniendo ya estructurados los capítulos, llega el momento de escribir. En un principio me sentaría con mi folio y mi bolígrafo o enfrente del ordenador y empezaría a contar la historia que he planeado hacer. Esto parece muy sencillo al principio, pero en muchas ocasiones existe el bloqueo antes de llegar a la página 30. Imaginaros que yo voy a dar una charla de 1 hora y a los 15 minutos tengo la sensación de que lo he contado todo. Qué difícil, ¿eh? Qué vacío. Claro, esta la única manera de solucionarlo es si todo el trabajo que hemos hecho anteriormente ha sido bueno y ha sido correcto. Entonces no tendríamos problemas para superar esa página 30 y seguir contando nuestra historia. Aún así, los bloqueos creativos en los escritores son muy comunes. Muchas veces estamos contando una historia y aunque tengamos todo escrito, no sabemos cómo continuar. Bueno, pues estos bloqueos es tan sencillo como irte a dar un paseo, hacer deporte, olvidarte durante unos días de escribir
ponerte a leer un libro o simplemente tomarte un café con los amigos. Es la manera de superar esta situación. Bueno, para finalizar, como veis, no es un proceso nada fácil lo de crear un libro. Esto nos llevará meses, incluso en muchas ocasiones años, pero la verdad es que al terminarlo sentiremos una gran satisfacción. ¿Por qué? Porque después, cuando lleguemos a publicar nuestro trabajo, sentiremos como la gente disfruta, aprende con lo que hemos llegado a escribir. Y eso es un reconocimiento grandioso para cualquier persona. Yo os animo a todos a estructurar vuestros trabajos, vuestras historias, que seguro que tenéis grandes ideas en la cabeza y que las llevéis a cabo siguiendo este proceso, claro. Si no, llegaréis a la página 30 y os quedaréis atascados. Muchísimas gracias a todos, espero serviros y que nos veamos siendo colegas escritores en un futuro. Adiós.